Nos acompaña en este estudio, en este centro de transmisión, como todos los jueves, claro, el maestro Alfonso Zárate. Él escribe una columna muy leída en el periódico El Universal que se llama Los usos del poder. Es sociólogo, conferencista, analista político, desde luego, y es presidente de GCI, es Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma de análisis y estrategia política, colaborador en este espacio de nosotros también. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfonso? Bien, Pepe, gracias. Gracias. Se anunció, bueno, ya Alejandro Gertz Manero ya fue hoy a la comisión permanente, convivió ahí con los diputados, amigos y enemigos, ya lo aprueban, prácticamente lo aprueban, y será el próximo lunes cuando rinda protesta como el próximo embajador, el inmediato embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pues sí. ¿Y qué pasa con Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien se va dejando un fuerte olor a azufre, sobre todo entre los colaboradores de la embajada, a los que, según se ha reportado, los que han planteado acusaciones graves por los malos tratos de la señora? Sí, de acoso laboral, mal manejo inclusive de los recursos de la embajada. Y antes de abordar el tema estricto de Josefa González Blanco, me parece importante decir que para un país como México, que no es una potencia militar, la diplomacia es quizá uno de los instrumentos más valiosos para la defensa de los intereses de la patria, para la defensa de los intereses de México. La propia Constitución establece que la política exterior será conducida por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, es decir, por el presidente de la República, pero la propia Constitución también establece que lo tiene que hacer de acuerdo a los principios que establece el artículo 89 de la Constitución, esos principios que conocemos: solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, defensa de los derechos humanos, no intervención en los asuntos internos de otro país, etcétera. Entonces, esta es la limitante que se establece en la conducción de la política exterior. Pero ¿cómo ha sido la política exterior de la 4T? ¿Cómo ha sido particularmente la política exterior de los primeros 6 años de López Obrador y el primer año de Claudia Sheinbaum? Yo creo que, contrastando con la trayectoria diplomática de México, que me parece que es una trayectoria de muchísimo prestigio, podemos recordar muchos de los nombres de los diplomáticos mexicanos que han defendido el interés de México, que han hecho contribuciones muy importantes a la paz del mundo. Pienso en don Alfonso García Robles, por ejemplo, don César Sepúlveda, en fin, son muchos los diplomáticos mexicanos muy prestigiados, y todo esto parece haberse abandonado en el caso de la 4T. El Servicio Exterior de México, junto con el Servicio Exterior de Brasil, Itamaraty, son quizá los dos servicios exteriores que tenían más prestigio internacional. En el caso mexicano existe una institución que es el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde se forma a los diplomáticos mexicanos. De carrera. De carrera. ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Tú debes de suponer que hay muchísimos jóvenes en toda la República egresados de carrera de Relaciones Internacionales, de Derecho, de Economía, de Sociología, que aspiran a hacer una carrera en la diplomacia. Esos jóvenes deben de presentar un riguroso examen de oposición en el Matías Romero para ingresar y tomar una serie de cursos equivalentes a una maestría, mucho más que un diplomado, y los que aprueban son los que se incorporan al Servicio Exterior mexicano. Tengo conocimiento de esto, Pepe, porque yo he sido profesor del Instituto Matías Romero. De hecho, algunos embajadores actuales fueron mis alumnos en otros momentos. Así que conozco de dentro lo que es este instituto de formación, y por eso me parece
tan censurable y tan doloroso que se margine a los diplomáticos de carrera, profesionales muy serios, con muy buenos conocimientos de la situación de México en el mundo y que lamentablemente son menospreciados para en su lugar colocar con base en criterios que son absolutamente censurables. Yo no ignoro que a lo largo de la historia los presidentes de México han utilizado el servicio exterior en ocasiones para mandar muy lejos a algún adversario, a algún político incómodo. Lázaro Cárdenas lo hizo, por ejemplo, previo al enfrentamiento con Calles, en donde a 2 posibles conspiradores los manda de embajadores fuera de México para que no hagan ruido. Habían mandado a Luis Echeverría también muy lejos. Así es, exactamente. Entonces, cuando Echeverría tiene la pretensión de un mini maximato, que tiene inclusive en San Jerónimo el teléfono rojo, llega un momento en el cual el presidente López Portillo da un manotazo y lo manda lo más lejos posible. A Tahití, ¿no? A Nueva Zelanda, me parece. Nueva Zelanda. Y las Islas Fiji. Entonces, las Islas Fiji. Entonces, digamos, es un instrumento también, un puesto en el servicio exterior para alejar o para darle también a algunos un exilio dorado. ¿Cómo es el caso de Alejandro Gertz? Sí, y yo diría que cuando observamos las designaciones de López Obrador en esta materia, podemos fácilmente identificar cuando menos 3 grupos. Un grupo, por ejemplo, es el de las viudas de los amigos de López Obrador. Entonces, por ejemplo, la viuda de José María Pérez Gay, Lilia Eugenio Rosbach, a Argentina. La viuda de Gustavo Iruegas, Marta Susana Peón Sánchez, nacida en Cuba, a Honduras. Nacida en Cuba y según se alega con 2 actas de nacimiento. Sí. Una mexicana y una cubana. ¿Cómo podríamos tener los mexicanos una embajada ahora cubana en Honduras? Representando a México. Representando a México. Entonces tú lo que te encuentras es... Esa es una aberración. Que el entonces presidente López Obrador decidió premiar o compensar la gratitud que tenía con sus amigos muertos a través de darles embajadas a las viudas. Y luego tienes un segundo segmento que es el de los exgobernadores priistas, los que entregaron la plaza y que fueron también premiados con embajadas como Omar Fayad, como Quirino Ordaz, como Claudia Pavlovich, en fin. Entonces ese es otro grupo. Y luego hay un tercero de designaciones caprichosas. Pienso, por ejemplo, en el historiador de la 4T, Salmerón, Pedro Salmerón, que tiene acusaciones de violencia sexual, de acoso, sí, de acoso, y que lo nombra embajador en Panamá. Hubo una reacción muy crítica. Panamá lo rechaza. Que finalmente le impidió ser el embajador. Y entonces manda a Jesús Rodríguez. A Jesús Rodríguez, extraordinaria mujer de teatro, comediante, fantástica, inteligente, pero ¿dónde está lo diplomático? Así es, no tenía nada. Por fortuna, tuvo la sensatez de nunca presentarse en Panamá. Pero lo que esto te dice es la sinrazón y el desprecio por lo que significa la diplomacia como una posibilidad de defender los intereses del país. Y en eso se inscribe lo de Josefa González Blanco Ortiz Mena. No dejo de decir cómo los propios apellidos nos hablan de un pedigrí revolucionario. Es decir, si fuera Josefa González, hay miles de González, pero González Blanco te remite a su padre, Patrocinio, claro, que fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación, y a su abuelo, que es el primer González Blanco, que fue miembro del gabinete del presidente Adolfo López Mateos. Y Ortiz Mena te refiere a don Antonio Ortiz Mena, el gran creador del desarrollo estabilizador mexicano. Entonces tiene todo este pedigrí, pero yo diría que es una niña rica y
una tonta, pobre niña rica. Y así es, una pobre niña rica, grosera, prepotente, arbitraria, y que estableció una línea de terror en la Embajada de México en Londres, con un gran número, 19 tengo entendido, de quejas, de denuncias. 16. Bueno, que no tuvieron ninguna reacción, Pepe, es decir... No, porque está protegida. Porque está protegida, así es. Entonces yo creo que la conclusión de todo esto es que a partir de la llegada de López Obrador, la diplomacia mexicana, que nos había dado tanto prestigio, vive en su peor momento, está en su peor hora. Sí, porque México en esa materia se está mirando al ombligo y no le importa lo que hay más allá. A propósito de personas favorecidas y protegidas, está el caso de Francisco Garduño, sí, el responsable de aquella tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en una estación migratoria de Ciudad Juárez, sí, donde murieron 40 venezolanos, si mal no recuerdo, y ahora es premiado por la Cuarta Transformación con un cargo en la Secretaría de Educación Pública. Sí, Pepe, yo creo que esto además no es una excepción. Si tú revisas, por ejemplo, el caso de Octavio Romero, con un desastroso manejo en Petróleos Mexicanos y llevado a la dirección del Infonavit. Ves el caso de López-Gatell, el doctor Muerte, con un desempeño igualmente censurable y que hoy está en Ginebra, dizque representando a México ante la Organización Mundial de la Salud, cuando no existe ese cargo de representante de México ante la OMS. O ves al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hoy como director general de Senagas. Es decir, es parte de una lógica que me parece absolutamente reprobable, que es la lógica de proteger a los suyos. Y entonces, después del escándalo de Segalmex, por ejemplo, Ignacio Valle está en la absoluta impunidad. Entonces me parece que esta lógica de entre nosotros nos protegemos es otra de las características absolutamente reprobables de un gobierno. Y la misión de los informadores como contrapeso nacional, porque hay que vernos así de vez en cuando, es jalar la cobija y descobijar lo que está cobijado, lo que está oculto a los ojos de todos nosotros. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Pepe, es un gusto como siempre. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias. Sí, bueno, también el PRI hacía lo mismo con los suyos, con sus pollitos. ¿Y qué le digo del Partido Acción Nacional? Esto no es privativo de la Cuarta Transformación, pero sí es sintomático. El poder los hace iguales a todos.